Bienvenidos otra vez a todos los que estuvieron ayer y los que se incorporaron hoy. Hoy nos va a hablar el doctor Rafael Auras. Rafael Auras es su profesor en la School of Packaging de, de Michigan State University, que está en el este de Lansing, en Estados Unidos. Rafael investiga en las áreas de transferencia de masa en polímeros, polímeros biodegradables, ciclo de vida y desarrollo sustentable de envases. Él ha realizado proyectos de investigación para empresas de Fortune 500, el estado de Michigan y agencias gubernamentales. Rafael es un orador frecuente en conferencias nacionales e internacionales y ha publicado más de 150 artículos científicos. Se graduó de ingeniero químico en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales en Misiones, Argentina, y de magíster con una maestría de Ciencia y Tecnología de los Materiales de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Y de doctor en Packaging en la School of Packaging en Michigan State University. Bueno, bienvenido Rafael y gracias por estar. Te dejamos con la audiencia. Muchas gracias, Jorge. Ahora déjame ver que voy a compartir esto. Ahí está. Y necesito esto. Bueno, primero de todo quiero dar las gracias por la oportunidad de estar hoy acá con todos ustedes y ustedes. Y la oportunidad de poder seguir a Javier y a Silvio con los dos temas de ayer de educación y tecnología 4 o la parte de, no solo la tecnología 4, pero de la parte de todo lo que es relacionado con la parte de packaging. Es un gusto de vuelta estar con ustedes, justo estar con el Instituto Argentino del Envase. Espero que en algún momento del futuro de vuelta estemos en personas, pero me alegra mucho poder estar, por lo menos virtualmente, con esta presentación hoy. La presentación, las diapositivas, la mayoría están en inglés, así que me disculpa a la audiencia, pero la charla va a ser en alguna versión de Spanglish que salga como salga lo mejor. Bueno, primero de todo, quería mostrar, como Javier ayer habló, dónde está la School of Packaging en Michigan. Esto es el estado de Michigan y Tenés que proyectar, Rafael. No estamos viendo la pantalla, me parece. ¿No están? Sí, se ve. Sí, sí. Ah, sí. Se ve. Perdón. Se ve. Perfecto. Sí, se ve. Entonces Se soy yo, ve. disculpa. Se ve muy bien. Bueno, Debo muchas ser yo. gracias. Perdón. Listo. Y la universidad y la escuela de packaging está en East Lansing, que está justo más o menos en el medio del estado, a 3 horas de Chicago y 1 hora y media de Detroit. La universidad fue fundada en 1850, pero la escuela, después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de incrementar la parte de transporte a las tropas que era necesario en la parte de Europa, hubo una necesidad de empezar a mejorar la parte de logística, de transporte de todos los consumer goods que se mandaban de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo. Entonces, la escuela en realidad, en vez de nacer de un departamento de ingeniería, nació de un departamento del departamento forestal, con la parte de primero de pallets y esas cosas, y de ahí que enseguida se separó y en 1952 se estableció la escuela de envase. Desde ese momento se ofrece una carrera de grado, como sería una carrera de grado en Argentina, que son, como dijo Javier, de 4 años, una maestría que empezó en el 1955, que es presencial, y una maestría que es totalmente online. Y después, en 1996, por una necesidad que la residencia de los estudiantes de maestría es en promedio no más de 2 años, y en realidad proyectos que necesitan largo plazo de investigación no se podían elaborar o no se podían realizar en el área de envase. Entonces, el doctorado de packaging empezó justamente en 1996 y desde ahí que ofrecemos doctorado. Sí, la cantidad hasta
hasta el mayo del año pasado, graduamos más o menos más de 10.000 estudiantes de grado, más de 730 magísters y acabamos de graduar el doctorante número 70. So, la escuela tiene una larga tradición y como la tradición de Envase y la gente, es un departamento multidisciplinario y un departamento que ha evolucionado a medida que el mercado ha evolucionado, la área ha evolucionado y generalmente si están en Estados Unidos y trabajan o tienen la oportunidad de interactuar para alguna empresa en Estados Unidos, hay mucha gente que se graduó de la escuela de packaging de Michigan State University. Bueno, esta es la parte de reseña de la escuela. Ahora me gustaría empezar con el tópico que quiero hablar hoy, que es el rol del envase en la parte de los Sustainable Goals. Y voy a empezar con un pequeño video y simplemente para una introducción para que después para dar hincapié a la parte de la charla. By 2030, 8.5 billion people will need responsibly sourced food, clean living, and a sustainable environment to sustain good health. The United Nations has targeted 17 Sustainable Development Goals for 2030 to achieve a better and more sustainable future for everyone. Packaging plays an integral role in all of these goals. Packaging provides a way to protect, preserve, and securely deliver products all around the world. However, packaging was not always the complex system that it is today. Through fundamental and applied research, packaging has developed into a $1 trillion industry. The packaging research of today will create the future packages for tomorrow. Distribution in outer space, delivery drones, and disaster relief represent just a handful of the exciting, complex, and challenging problems that packaging researchers are facing right now. A career in packaging research combines interdisciplinary expertise and aligns our planet for a wonderful future. Bueno, el video simplemente es para dar una entrada a la parte de los goals de las Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable. Y como todos sabemos son 17 y no voy a empezar a hablar en particular de cada uno, pero al principio esta charla le va a parecer un poco parcial y la intención es que sea un poco parcial al principio para que veamos un poco dónde estamos, cómo se concibe la parte de desarrollo sustentable de packaging y dónde esta área interacciona con los diferentes goals de las Naciones Unidas. Si miramos la parte de cuando concebimos la parte de desarrollo sustentable o packaging para desarrollo sustentable, realmente tenemos áreas de evaluación y tenemos indicadores que necesitamos para eso. Y voy a tratar de dar hincapié justamente a las 4 áreas de estos indicadores. Una área es la de performance, la parte económica, la parte social y la parte de medio ambiente. Cuando hablamos de la parte de performance, y creo que Javier ayer habló en parte de esto, miramos a la parte de packaging, donde pueda dar una función, ¿no? Comunicación, utilidad, una protección, en los diferentes medio ambiente que estén rodeados, que sea físico, atmosférico o humano. Y tiene que tiene una performance en ese medio ambiente y poder garantizar que esos productos que uno produce o tiene la parte de producción pueda directamente enviarlos desde la parte de producción hasta la parte del consumidor. Y eso varía mucho de cómo se hace, las necesidades y la industria del packaging ha hecho eso por muchos años. Por ejemplo, si uno necesita manejar la barrera para poder mandar manzanas en la final de temporadas o guardar manzanas de Mendoza
y que después se pueda mandar a Estados Unidos, uno tiene que entender cómo poder manejar esa barrera, cómo manejar ese maduramiento de esos frutos y poder alcanzar esos mercados que van a dar un valor agregado a ese producto o que uno puede expandir la oferta del producto en otros mercados, ya sea para hacer la parte manzana o ya sea para la parte, por ejemplo, de mangos que vengan de Perú hasta México para poder mantener toda la parte de todo el año en Estados Unidos, la parte de estos productos frescos. O cuando sea también la parte de barrera, cuando uno mira a la parte de barrera y la parte de mantener diferentes requerimientos para la parte de diferentes productos que uno quiera almacenar. Y así uno puede tener la conveniencia que hoy en día tenemos en la parte de productos frescos, cortados frescos, o la parte de productos que uno almacena para más largo plazo. Y eso justamente cuando uno está mirando esta performance que uno tiene que darla, puede ser no simplemente para la comodidad de todos los días que cuando uno consume en el supermercado, pero inclusive para llegar a diferentes zonas o diferentes lugares donde hay necesidad de distribuir alimentos y que esos alimentos sean consumidos por el consumidor. Y cuando uno estudia todos estos sistemas y lo está diseñando, como hemos pasado muchos años de evolución en la parte de envase, uno va a crear esos envases fijándose en los diferentes tipos de atributos o factores que van a impactar al producto y al envase para que llegue al mercado. Eso uno lo va a mirar por la parte de compresión, de la parte de vibración, de la parte de shock, de temperatura o la parte de altitud. Y así uno puede, por ejemplo, diseñar esos envases para que uno pueda ponerlos en el warehouse y pueda tener esos pallets en la parte de distribución, como por ejemplo Silvio ayer mostró, y toda la parte de tecnología que se usa hoy en día para eso. O para distribuirlo en de diferentes partes en la cadena de distribución. Y hay toda una evolución de testeo que uno hace para estos envases para mandarlo. O la parte de vibración, inclusive como hablamos recién, para la parte de cuando uno hace la parte de pallets, o inclusive cuando uno quiere proteger las frutas que vienen de otro lado y no quiere que empiecen a madurar antes del tiempo por la parte justamente de la vibración de la cadena de la distribución, o haya separación en la parte del producto que uno tiene. En el caso de distribuciones que uno lo hace por avión o distribuciones que uno lo va a hacer a través de sistemas de montaña, donde las altitudes son bastante altas, como pasa en Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste o de la costa oeste a la este, que muchos productos tienen que pasar a través de montañas o son distribuidos por avión y a veces no están presurizados a las condiciones que tienen que tener. Uno va a mirar y puede mirar que esos envases no tengan o se expandan y puedan soportar. Y justamente hubo mucho estudio en esta área en los últimos años, generalmente por la parte de distribución de químicos en el sur de Estados Unidos. O cuando uno quiere mirar, como Javier dijo ayer, la parte de la vacuna, que es tan simple, ¿no? Pero la trazabilidad y poder garantizar de que esos productos que se distribuyen de diferentes partes del mundo puedan llegar intactos y sin estar sin que lleguen a estar abiertos cuando llegan al consumidor. Uno puede también llevar todo un sistema de evaluación de eso. Y mercados se han perdido justamente por la falta de estudios o la falta de entendimiento, por ejemplo, de lo que es necesario en estos mercados. Un ejemplo muy grande, por ejemplo, es el mercado de pollos de Estados Unidos, que está siendo tomado o adquirido bastante más rápido por la parte de la tecnología brasilera de secado de los pollos en túneles de frío sin agua. Y entonces es una ventaja muy alta y la falta de entendimiento que pasa cuando uno congela productos con agua, como las partes de pollo, si lo distribuye con cadenas de frío que no son completamente controlables. Uno tiene el deterioro del producto, pero también la parte de la parte del envase.
Entonces uno ve que toda esta parte de performance es una parte de estudio muy grande, la parte de packaging, y una parte que justamente es la primera parte que uno lo hace, uno lo diseña, lo arma y lo trae al mercado para poder distribuirlo. Y así uno puede mantener y tener los productos que hoy en día si uno quiere tenerlos de un mercado a otro, sea traer aceite de oliva de Europa a Estados Unidos o de diferentes partes en Argentina, o sea, productos que uno mande de Estados Unidos para la parte de las misiones del gobierno para la parte de alimentos, o sea simplemente otros tipos de productos que uno necesita para la vida cotidiana. Si uno mira eso, uno puede decir que en la parte de performance de los envases, pasamos una etapa muy larga de cuando teníamos las ánforas en la parte romana hoy en día, y podemos decir que la parte de envase, si uno mira la parte el Goal de las Naciones Unidas, puede tranquilamente machear y ayudar a la parte de erradicar el hambre y mejorar la salud y el bienestar de las personas. La otra área que uno mira, ese es el concepto que uno tiene en la parte de performance. Uno hace el envase para enviar ese producto y que ese producto llegue al consumidor y que llegue de la mejor magnitud, de la mejor manera posible, y tratar de expandir los mercados. La otra parte que uno mira, si uno mira la parte de desarrollo, uno está en la industria del envase, packaging, porque justamente hay un economic gain. Uno quiere tener una parte económica, es un negocio y tiene que haber profit. Y si uno mira a la parte de la industria del envase, como dijo Javier ayer, si uno mira la parte de crecimiento de 2010 al 2025, la industria más o menos espera un crecimiento del 25%. Y si se mira las diferentes partes las diferentes partes del mundo, uno mira Norteamérica, Sudamérica y el resto de la parte de Asia, uno mira que en la mayor parte del mundo, bueno, en todas las partes del mundo, la parte de envase tiene crecimiento para el 2004 predicción. Y tiene mundialmente más o menos un 3% de crecimiento compuesto que se predice que la parte de envase. Entonces, si uno mira esto y uno mira a la parte económica, uno ve que esta industria es una industria cuando más gente se pueda mover de pobreza, más productos se puedan distribuir para el consumidor. Uno puede ver que es una industria que está avanzando, se está tecnificando, y no solamente eso, pero hay muchas partes que el desarrollo de industrias en algunos sectores, en algunos países de estado económico un poco más alto, pueden ser partes que pueden abrir puertas para otros lugares del mundo. Y si uno mira en donde uno mira esos mercados, una vez que más o menos el 40% de eso es de comida, bebida es más o menos el otro 40%, y después el otro segmento es en Estados Unidos, ¿no? Es el resto. En el mundo un poquito cambia la parte de la parte de bebidas. Y si uno mira la parte de materiales de eso, que también es muy interesante para entender, uno mira que plástico en la parte flexible y rígido es más o menos, llega casi un 50%, ¿no? Casi 47% en el 2020. Papel, cartón, más o menos un 30%, y después vidrio y metal están alrededor del 10%. Y si uno mira esto también, uno entiende la magnitud y la importancia de uno de estos materiales que tienen para la parte de consumo. Y aparte, si uno mira los números, en 2020 se espera que la industria va a llegar al $1 trillón, que no es un número pequeño. Y en Norteamérica es más o menos 200 mil millones de dólares. Entonces, si uno mira esta parte de el desarrollo de packaging para sostenibilidad o para desarrollo sustentable, uno puede ver que la industria del envase crea trabajos decentes. Realmente los trabajos estos necesita la gente estar con la parte, como se habló ayer, la parte de educación, tecnificación, y la gente que se educa en esta tiene salida laboral realmente muy garantizada.
y también es una industria que se está innovando constantemente y está creciendo infraestructura. Si uno mira la parte de las Naciones Unidas, uno ve que también cumple con la parte de desarrollo sustentable. La otra parte que quiero que si uno mira la parte de los envases para el desarrollo sustentable, la parte de performance ya la vimos, la parte económica, creo que no hay duda de que la parte de packaging mundialmente es una industria que va a crecer cada vez, como uno mira mundialmente, la parte de los diferentes países, diferentes estados económicos, tienen diferentes necesidades, pero cada una tiene necesidades de diferentes tipos de envases o diferentes tipos de capacidades para tener los recursos de la vida cotidiana. Si uno mira la parte social, y esa es la parte justamente que está evolucionando un poco más en cómo se evalúa esto, creo que no hay ninguna duda que el cambio de tener la comodidad de conseguir los productos y poder elegir lo que uno necesita, crea un beneficio social para el individuo que puede tener alcance de comprar todo esto. Y esa es una parte de la parte social, pero no solo eso, si uno mira la parte de necesidad cuando uno tiene que mandar estos alimentos para poblaciones que están más carenciadas, poblaciones que necesitan, el envase tiene un rol muy importante en poder enviar y hacer llegar que ese consumo sea adecuado para el individuo en esas circunstancias. Y se está viendo, y cada vez se está volviendo más importante, principalmente por una presión de los consumidores, que las empresas que tienen una parte de corporativa de responsabilidad social están performando o generalmente le va mejor que las que no tienen una parte una parte parecida o vista en la parte de responsabilidad social. Y generalmente cuando uno mira esto es interesante la evolución que hay, y este es de un paper que está en el Harvard Business Review de Rangan, pero es una parte interesante que ve que algunas partes de algunas compañías tienen simplemente una parte filantrópica de la parte de la compañía donde tienen una parte filantrópica, pero la misión de la compañía y los goals que tiene la compañía no están totalmente sincronizados con la parte de responsabilidad social de la compañía. Hay otras que que lo hacen un poco para hacer un poco más efectivo la parte de la compañía, pero las que están transformándose y la parte social y la parte de responsabilidad social es parte del negocio y del día a día de las compañías, se está mostrando que son compañías que empiezan a andar mejor, los consumidores son más leales a sus compañías y la incidencia de que el consumidor pueda repetir el consumo en estas compañías es más alta. Entonces creo que hay una evolución en esto, que muchas de las compañías están moviéndose a transformar el business a un modelo que tenga responsabilidad social. Por ejemplo, General Electric anunció la semana pasada que va a salir del negocio de producir plantas de emisión de producción de energía a través de carbón, ¿no? Claramente, si uno mira, es un negocio que por muchos años fue muy importante para ellos, pero ven que la evolución y la parte de largo plazo de la compañía y la proyección con la parte de lo que hacen no justamente transmite bien con los consumidores y con el futuro de la compañía. Y así eso hay muchos ejemplos de eso, no es simple un ejemplo de lo que uno ve. Entonces, si uno ve esto, uno cree de vuelta que la parte social, uno ve que si uno mira también a los Sustainable Goals, también podemos decir que hay varias partes de Sustainable Goals que la parte social toca y trata de crear ciudades sustentables y comunidades y trata de buscar a la parte de consumo responsable. Justamente este es uno de los más discutidos de los goles de la parte para los países que están con desarrollo económico alto. Ahora vimos las tres de estas áreas, la performance, la parte económica y la parte social.
Y dejé la parte de medio ambiente justamente a lo último, porque justamente la parte quiero enfatizar, trabajarla un poco más y hablar un poco más de esta área. Y cuando miramos la parte de medio ambiente, generalmente si uno tiene los estudiantes o trabaja con los estudiantes de grado o posgrado, uno hoy en día evalúa la parte del ciclo de vida de estos envases y lo que emiten al medio ambiente y lo que pasa, ¿no? Y si uno mira esto, por ejemplo, este es un ejemplo clásico que lo hacen los estudiantes en la clase, el packaging primario, secundario, terciario, uno envía esto, estudia esto, ve cuál es lo que necesita para que el consumidor pueda consumir 12 onzas de gaseosa al final, cada uno de ellos, y trata de sacar el impacto del medio ambiente de esto. Y uno puede sacar esto, y en este particular escenario que estudiantes estudiaron, uno puede ver que la botella acá de vidrio tiene un impacto al medio ambiente más alto en todas las categorías, que sea las emisiones de dióxido de carbono equivalente, energía, ecosistema, salud humana y recursos. Después, si uno mira la parte de la botella de PET y la lata, la botella de PET en la mayoría de los indicadores está más alto en este caso de este estudio, y después si uno mira la lata tiene los indicadores más bajos. Y esto, los estudiantes después miran esto y cambian la parte reciclado y pueden ver cómo si uno introduce más reciclado en la parte de PET, estos indicadores empiezan a bajar y uno puede tomar una decisión de decir, bueno, cuál de estos envases tiene el impacto al medio ambiente que es más bajo. Lo mismo lo pueden hacer mirando, este es el Curie Cup, que todo el mundo ahora se volvió tan común, pero si uno mira en este caso, el Curie Cup tiene, como es un material compuesto, tiene, este es el delivery, y para tomar una taza de café, si uno mira el impacto en todas estas categorías del Curie Cup es más alto que si uno tiene una lata de café. Esto es una lata de poliolefina de alto impacto, y esto es una bolsa de multicapa. Entonces uno mira así, bueno, puede mirar y hacer un estudio de ese tipo y entender los impactos medio ambiente. Lo mismo puede hacer en este caso, es un estudio de una mermelada, que uno mira la parte de la mermelada en jarras de vidrio, en un envase de plástico o en un pequeño envase de plástico. Y en este caso lo interesante es que el envase más chico es el que tiene el single serve o el que es para una sola persona, es el que tiene el impacto más pequeño. Entonces, si uno mira esto, ahora trata de hacer la decisión y va a decir, oh, puedo tomar estas decisiones de estos 3 ejemplos y hacer una decisión el envase que voy a usar. Pero justamente ahí es donde empezamos a cometer errores. Porque si uno mira esto y la decisión quiere hacer una decisión basada en esta información, la información que uno tiene acá es muy parcial, no tiene la información total. Por ejemplo, si uno mira y trata de mantener esto en perspectiva, y uno mira el impacto de dióxido de carbono equivalente que tiene en las diferentes categorías, el envase o la parte de comida, o la parte de la comida que se desecha. Esto es un estudio de una semana de una casa de 4 personas. Y uno mira acá y ve que las emisiones, y esto es todo emisiones de dióxido de carbono equivalente al medio ambiente, y uno ve que la parte de envase acá es la que tiene realmente en todas esta categoría. Esto es carne, pescados y huevos. Esto es la parte de lácteos y quesos y cremas. Esta es la parte de vegetales. Y uno ve que la parte de envase es la que tiene la parte de impacto más pequeño. Y si mira después la parte de desecho que una familia puede hacer en una semana, se ve que es mucho más alto. Entonces uno puede tranquilamente entender acá que si uno puede mejorar la parte de envase y reducir la parte de desecho, para hacer, por ejemplo, en el caso que uno mira acá, un single portion, que tiene tanto ataque en este momento en las redes sociales y todo lo que hablamos. Uno está bajando la parte de impacto que uno tiene de dióxido de carbono en este caso, y uno puede
decir que el total de dióxido de carbono que uno emite al medio ambiente es más bajo. Y en realidad, la parte, si uno mira, dióxido de carbono equivalente al medio ambiente es la consecuencia de lo que va a hacer los cambios de temperatura. Entonces, si uno puede hacer ese cambio de ahí, el medio ambiente no va a tomar una distinción si esto se hace a través del envase o ahorrando comida. Entonces, generalmente uno puede tomar envases que puedan reducir este desecho, haciendo, por ejemplo, conceptos de que en vez de reducir el envase, tener más envase, pero eso después al final está haciendo al medio ambiente un beneficio más grande. Mirando esto así, me gustaría expandir un poco más en la parte de la parte de lácteos, y este es un estudio que hicimos para la parte de Estados Unidos, que fue estudiar la parte de envases lácteos que se usan en Estados Unidos para la parte de las casas y la parte de cuando uno está en tránsito. Y principalmente voy a mostrar un caso nada más, uno de los envases. Si alguien quiere ver, me puede contactar y después le mando el artículo. Pero en este caso, este es el envase más común que hay en Estados Unidos. Es un galón de un contenedor de poliesfina de alto impacto. So, si uno mira esto, y este simplemente es un flowchart que tiene toda la parte de los diferentes tipos de pasos que uno necesita cuantificar para entender toda la parte del impacto del medio ambiente. Y si uno mira después y toma esto y mira la parte de los diferentes indicadores que uno usa para evaluar la parte del medio ambiente, uno puede ver en este caso que la parte del envase, justamente, este es el envase, la parte es un color rosado, y uno mira en todos los indicadores acá, el envase no es el que tiene el impacto más alto, justamente tiene un impacto más pequeño inclusive que la parte de consumo. La parte de consumo es la refrigeración en la casa, el consumidor, y la parte que desecha el consumidor en la casa. Entonces uno ve que este envase acá, ¿no?, es el que tiene uno de los menores impactos del medio ambiente. Y si uno introduce ahora la leche, el producto adentro, uno ve que si uno introduce el producto es el que tiene el impacto más alto, ¿no? Sí, y lo que corresponde, el envase está por una razón en este caso, ¿no? El envase está para proteger el producto. Lo interesante de mirar a este ejercicio es, si uno mira esto y uno se mantiene tratando de escuchar lo que la parte de las cadenas sociales dice, lo que los gobiernos están diciendo, y uno va a decir, bueno, tengo que reducir un 10% del envase porque el envase justamente crea toda esta contaminación ambiental. Y bueno, si uno está queriendo reducir y de vuelta vuelve a la parte del estudio que miramos anteriormente de esto, yo puedo reducir de estos contenedores acá, puedo reducir 10% y puedo reducir el impacto de esto para reducir 10% y voy a reducir esto. Pero en realidad, si uno mira, reducir el 10% del 5% del impacto, en realidad uno está haciendo una reducción muy pequeña. Si puedo reducir el 10% en algunos casos el 90% del impacto, la reducción al medio ambiente que hago es mucho más alta. Y creo que en esto lo que está pasando es que se está transgiversando dónde estamos tratando de resolver este problema. Y es una parte de comunicación, una parte que uno tiene la culpa que esta comunicación no está transparente suficiente, pero también una cosa que nos guiamos por la parte de imágenes o por la parte simplemente de impacto social que pueda crear esto, y no tratando de hacer justamente lo que uno estudia o justamente uno estudia para hacer esto. Si uno tiene que reducir impacto al medio ambiente, donde principalmente va a reducir es justamente en donde el impacto es más alto. Va a hacerlo de manera de poder extender la vida útil de ese producto, poder reducir la cantidad que uno desecha, y tal vez en esos casos, en algunos casos, este impacto acá va a ser un poco más alto para poder tener un sistema que tenga un impacto más bajo. Y eso es una parte que es interesante verla, y espero que en la discusión que tenemos más tarde o la discusión que pasa en la sociedad en los siguientes 5 a 10 años cambie un poco esto para que nos enfoquemos en el problema real que pasa ahí. Uno tiene que reducir las emisiones de todos estos indicadores, ¿no?,
y lo tiene que reducir donde tiene más sentido, ¿no? Y justamente donde tiene más sentido es donde los impactos son más altos. No quiere decir que no lo va a hacer en la parte de envase, pero envase realmente, si son económicos y están en la parte que uno lo está usando, generalmente tienen impactos, son impactos de proporción en todas las categorías, generalmente lo más bajo. En el caso de la leche, la parte de packaging, toda la parte de packaging, todo el packaging system, todo el sistema de envase, tiene más o menos un 3.5% del impacto. Si uno ve que la producción de la leche, la parte de crear la leche, el transporte de la leche, la parte de los supermercados, el consumidor suma mucho más alto ese consumidor. Si uno mira esto y uno trata de hablar con los estudiantes, Javier habló muy bien de la parte de educación, todos estos son conceptos que uno lo está usando y lo usa para hacer decisiones y lo usa para diseñar sistemas de envases. Pero lo que uno sabe es que si uno mira y habla en los medios, habla la parte social, van a decir, packaging la parte de packaging no es sustentable. Generalmente es porque nos guiamos por imágenes y lo que uno ve, la percepción que uno tiene. Y una de las cosas que pasa principalmente es la parte de el envase de uso simple, ¿no? De uso único, perdón. Entonces uno ve que en este caso, y no porque el envase sea no necesario y no beneficioso, pero es por la parte de la vida final de ese envase a donde termina. Y en este caso voy a usar más un ejemplo de un material que está más en las noticias, pero quiero que quede claro que no es simplemente ese material. Hay otros materiales como papel, como vidrio y como metal que terminan también, pero generalmente si esos materiales tienen valor no van a terminar como desecho. Pero en el caso de papel uno ve que eso está pasando, que va a termina como desecho también. Y generalmente uno se guía por esta imagen, y esta imagen es la que cambia que todo ese desarrollo que uno creyó que era sustentable primero, ¿no? Que uno hizo todo este desarrollo sustentable y que creó este sistema sustentable de envase, pasa una noción de que uno no lo está haciendo y que la imagen y la percepción del envase es esta. Y la percepción del consumidor también, y la percepción de los materiales. Y si uno mira esto y trata de entender qué pasa con esto y cómo se debe resolver, y no es tan simple, porque no es tampoco lo que uno usa de las noticias de todos los días, no es la realidad que realmente pasa en cada lugar. Y es un sistema bastante complejo, ¿no? Y si uno mira un poco y trata de entender, y si mira la parte, por ejemplo, la parte de plásticos, que es la parte justamente que está más en las noticias, y uno ve que más o menos el 85% de los CPG companies están en los Estados Unidos y en Europa. Y los plásticos, los productores más grandes también. La producción de plástico está más dividida entre Asia y Norteamérica. Pero si uno mira la parte de desecho, ¿no? La parte que está pasando al medio ambiente o que sale del medio ambiente, la mayor parte que uno ve en este momento que está pasando en Asia. Y no es que quiero culpar a ningún continente ni buscar una idea de marcar puntos. Pero creo que son importantes entender dónde están los problemas, porque si uno los quiere resolver, no puede tener una visión de que si yo voy a garantizar algo en un país de economía alta, voy a resolver el problema que está pasando en este momento. Y para eso también hay que entender un poco lo que pasa en la parte de la colección de residuos y qué pasa en las diferentes partes. Y si uno mira esto, los países que tienen high income, la parte de, uno puede decir high income, puede ser Norteamérica, Canadá, Europa, Japón, Australia puede entrar ahí también. Uno mira que la parte urbana, de las ciudades, tiene más o menos un 100% de colección. O sea que la parte que uno ve de estas imágenes, que uno ve así, déjenme a ver si lo puedo cambiar un poquito, la imagen esta que uno ve ahí, no es una imagen que uno va a ver y va a resolver este problema concentrándose en la colección en los países de
parte económica alta, porque la mayoría se junta. En la parte rural o en el campo hay una parte que no tiene, ¿no? Y es un tema bastante complejo de discutirlo más. Pero después, si uno mira el resto de los lugares, miran que más o menos las ciudades tienen 85%, la parte cuando uno baja la parte económica, empieza a bajar más, y la parte de colección de residuos justamente es mucho menos, ¿no? Entonces, si uno mira a la parte de la parte de empresas, creo que hay una responsabilidad no solo de las empresas, pero también de la sociedad y de los consumidores en poder mejorar esto y poder garantizar que esa colección se haga. Y si uno mira la parte de desecho y cómo se hace, uno mira que la parte de los países de más parte económica alta tiene la mayoría, solo 2% más o menos está en la parte esta que son esos rellenos sanitarios abiertos. La mayoría están en rellenos sanitarios que son cerrados. Tienen reciclado, tienen incinerado, tienen compostado y otros métodos. Cuando empieza uno a ver la parte, cuando va a países de desarrollo económico un poco más bajo, uno ve que la mayoría de esto pasa a ser en la parte de rellenos sanitarios abiertos. Y eso es importante en el tema de cómo uno quiere resolver estos problemas, ¿no? Y importante de cómo estos lugares van a tener que resolver los problemas y poder juntarlos. Y es importante también por entender, porque la mayoría de la parte del desarrollo económico y la parte de crecimiento y la parte de crecimiento de envase, por justamente la cantidad de personas, va a ser en esos lugares. Y si uno mira justamente la parte de la consecuencia de donde esto es un paper un poquito viejo, 2017, pero muestra justamente la incidencia de cómo la mayor cantidad de leakage o material que termina en los océanos justamente pasa en la parte de Asia. Es poca en la parte de Norteamérica o en la parte de Europa. Realmente donde hay una ciudad más larga hay un poco más, pero realmente es mucho más baja. Buenos Aires está acá, San Pablo, y uno ve que en la parte de Asia donde uno tiene esta parte alta. Y para mí es importante entender, porque si uno quiere entender de cómo evitar de que esto pase. Si uno mira el tipo de plástico que uno está ahí, por supuesto, las poliolefinas son los materiales que se usan más en la parte de envase. Entonces no es algo no es algo que uno no va a esperar. Ver que esos materiales son la parte de envases, es la parte que uno ve más en la parte de ríos, y la parte si uno ve la parte de esta envase, poliolefinas son las que están más en estos lugares. En la parte de los océanos, en la parte de los estudios que se hicieron de océanos, si uno mira esto, ve que la identificación es más complicada en la parte de océanos, justamente por tiempo, y generalmente primero se mueven a través de ríos y después terminan en la parte de océanos. Pero si uno mira también, quiere entender en los ríos y en los océanos qué tipo de polímeros son los que están ahí, y uno mira esto y uno ve que los polietilenos, realmente en la parte de ríos, son los principales que se encuentran. En la parte también, en la parte de océanos también depende en qué capa uno está mirando del océano, si está mirando la superficie o empieza a mirar una capa un poco más abajo. Lo interesante de esto y lo interesante de entender el problema, entender cómo hacer el problema y entender dónde está el problema, es para entender cómo uno lo va a resolver. Y cuando uno está enseñando a los estudiantes, claramente uno cree o la primera solución que los países creen que van a adoptar es agarrar y hacer todo esto biodegradable. Entonces, si hago todo esto biodegradable, se va a agarrar y se va a desintegrar en el medio ambiente, y el problema se va a desvanecer. Justamente ese es el problema, ¿no? Entender que eso no va a ser una solución, y entender que eso no es una solución factible para el futuro, que si uno tiene materiales que son biodegradables y los desecha en el medio ambiente como littering, termina siendo basura igual, es basura en el medio ambiente. Entonces creo que va a tardar más tiempo, pero las necesidades que uno tiene muchas veces de la parte de envase son bastante restringidas, que hacer materiales que puedan cumplir con eso no es una solución. Y pensar que soluciones que fomenten o incentiven
tirar basuras en el medio ambiente es algo factible. Creo que es algo que es el camino equivocado que vamos a tomar y tendríamos que evitarlo de entrada. Entonces, si uno piensa que esto se va a resolver simplemente haciendo materiales que se van a biodegradar y que entonces el consumidor lo puede tirar al medio ambiente, creo que es el lugar equivocado. Un estudio vino ahora en el verano, en julio de 2020, que lo hizo la Pew Charity Trust. Y una de las cosas que es interesante en el estudio que muestran es que no va a ser una solución sola. O sea, y eso es algo que creo que todos los países tenemos que poner en la cabeza. No hay una solución sola que va a resolver esto. Reciclado solo no va a resolver esto. Incineración sola no va a resolver esto. Rellenos sanitarios solos no van a resolver esto. O sea, es un sistema complejo donde hay que implementar una estrategia de multiestado, donde uno puede entender cómo evitar, si miran el reporte del Pew Charity Trust, pueden ver que estos son los números del 2020 hasta el 2016 al 2020 y ver cómo predicen la cantidad, por ejemplo, en este caso de plástico, solo plástico, no la parte todavía de papel y otros materiales que van a ir al medio ambiente. Y si no se hace algo, por supuesto, como la población aumenta, el consumo aumenta, va a aumentar. Pero lo interesante de ver justamente acá, que si uno quiere reducir, y es lo mismo también como para reducir la parte de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. No es una solución, son muchas soluciones. Y las soluciones de esta están la parte de sustitución, el reciclado, cómo recuperar estos materiales y cómo entender cómo manejarlos. Y esto es importante entenderlo porque creo que una vez que empezamos a hablar que son soluciones, múltiples soluciones las que pueden resolver este problema, creo que vamos a empezar a tratar de avanzar en resolver estos problemas y que estos no son simplemente problemas tecnológicos, ¿no? Porque si no sería algo muy fácil. La parte de tecnología uno la puede resolver, pero justamente son problemas bastante complicados. Son problemas sociales, son problemas que incluyen el consumidor, que incluyen la sociedad, que incluyen los gobiernos y la tecnología, y tienen que indicarse cuál va a ser la parte más beneficiosa de. Entonces, espero que con esto quede un poco mostrado, y sé que al principio fue la charla un poco parcial para mostrar un punto, pero creo que es importante que ese punto se muestre que el envase es parte del desarrollo sustentable, es parte de los goals de las Naciones Unidas, y que creo que hay líneas de trabajo que hacer. Y hay áreas que tenemos que mejorar, hay áreas que tenemos que diseñar mejor. Y si empezamos a usar el concepto que ayer mostró Javier, o que mostró al principio, donde uno tiene el sistema de envase en la parte justamente que mira la parte de función y en los diferentes medio ambiente, y empieza a evaluarlo en los diferentes campos que uno quiere desarrollarlo, en la parte económica, social y medio ambiente, uno puede empezar a tomar decisiones con estos indicadores para decidir cuál tipo de envase usar. Y creo que con esta imagen, y yo soy tan responsable como toda la gente que está en diferentes academias y en la industria, podamos hacer revertir esta imagen negativa que crea del envase, y creo que podemos demostrar que el envase es una parte integral para la parte de desarrollo sustentable y puede ayudar en mejorar, creo que casi todos los goals de las Naciones Unidas. Con esto me gustaría terminar acá la charla, y creo que hay bastante tiempo para preguntas. Y también después hay una hora donde podemos charlar más de este tópico. Muchas gracias. Y voy a parar acá. Ahí está. Listo. Creo que estás con el micrófono cerrado, Jorge. Aquí. Muy bien, ahora sí. Ahora me escuchan. Bueno, muchas gracias, Rafael. La verdad que muy interesante. Hay algunas preguntas. Voy a tratar de poner mi computadora en orden porque acá pasó algo.
Ahora sí. Bueno, a ver, Rafael, no sé si, bueno, vamos a incorporar ahora a Silvio Colombo y a Javier de la Fuente, que fueron los disertantes de ayer, y vamos a hacer una especie de panel para que puedan responder las preguntas, algunas preguntas que nos hicieron hoy por chat y otras que ya venían de antes. Vamos a la primera, para Rafael Auras. ¿Puede un sistema de manejo de residuos como el reciclado mecánico ser suficiente para control de la contaminación ambiental de envases de un solo uso? Creo que, gracias por la pregunta, Jorge. Hice un poco de referencia a ese tópico. Creo que hay una visión que la parte de reciclado es este magic bullet que uno va a hacerlo y lo va a usar para poder resolver todos los problemas de la parte de desecho de envase. Creo que hay un poco de inocencia en pensar que esto va a ser lo que pueda resolver todo. Primero por una cosa muy radical en la parte del precio del material virgen. Si uno mira la parte, por ejemplo, de Estados Unidos, es muy difícil competir en países de esta parte de económica alta, de que la poliolefina, por ejemplo, reciclada compita con la no reciclada. Entonces, ahí lo que uno necesita son sistemas cerrados, ¿no? Son sistemas cerrados de que uno pueda recuperar esos materiales, tengan un uso garantizado y que haya una evaluación del costo real de usar esos materiales. Lo que realmente no estamos usando todavía una evaluación de costo real. Cuando uno habla de la parte de costo real, es la parte social, económica y la parte que el envase está impactando. Si uno puede hacer eso y la parte de las regulaciones están encaminadas para fomentar eso, la parte de reciclado puede ayudar un poco y va a ayudar a juntar y armar, pero la parte de creer que va a ser la panacea para poder resolver todos estos problemas no es. Simplemente vamos a necesitar mucho de otros sistemas, reciclado mecánico, reciclado químico, la parte de recuperado de energía de los materiales es una parte muy interesante que en muchos países o muchos estados, también en Estados Unidos, la miran como algo que es una parte de emisión y es una cosa que creo que es un poco hipócrita en el sentido de que si eso es el sentido que uno hace, uno debería comprar la energía generada por esa tecnología, pero después se compra esa tecnología. Creo que hay que entender ahí que tenemos que tener una responsabilidad social en el tema de cómo lo vamos a recuperar y una transparencia en cómo se van a usar esos materiales y la información. No sé si ayuda un poco a contestar la pregunta, creo que fue un poco larga la respuesta, pero la parte principal creo que el reciclado va a ayudar, pero no va a resolver todo el problema este. Y bueno, acá José Gándara dice, en el diseño de envases se debería trabajar de una manera más integral con los procesos subsiguientes, tales como el reciclado o la reutilización. ¿Cómo manejan esta retroalimentación con las empresas de reciclado? ¿Y trabajan en conjunto con las mismas? Yo me imagino que se refiere a Estados Unidos, ¿no? Sí, en muchos lugares, creo que Javier puede aportar un poco más en la parte de diseño, hay guidelines para la parte de armar envases que se puedan recuperar. El tema es que la parte reciclada es una cosa bastante compleja. Uno porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tenés 50 estados con 50 regulaciones diferentes y formas diferentes de recuperar. Se están tratando de hacer alianzas en la parte regionales, pero una vez que uno usa la guía de poder diseñar envases que puedan ser reciclados, no significa que van a ser reciclados por una parte económica que también tiene que cerrar, que es la parte de uno tiene que tener suficiente volumen. Si uno no puede tener suficiente volumen, ese material no va a ser recuperado y cuando el material entonces simplemente no tiene sentido para el Material Recovery Facility recuperar ese material porque no hay una parte de precio. Y ese precio justamente en el caso de materiales como son
materiales de mercado como la poliolefina compiten con los materiales vírgenes, ¿no? Entonces si el material virgen está muy barato, el reciclado no va a competir. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar sistemas que estén cerrados, que ese material se pueda usar y sea robusto en el sistema, de que cuando el precio cambie mucho del petróleo y baje el precio del virgen, de la resina virgen, por ejemplo, en la parte de plásticos, uno pueda mantener ese sistema cerrado y lo pueda mantener usando. Gracias, Ahí, Rafael. si puedo, no sé si puedo agregar algo, ya que Rafael, sí, gracias Javier, Rafael por el pase. adelante, Javier. Sí, así, me parece que la clave está ahí en el precio de los materiales descartados, ¿no? En el fondo es el negocio de la basura, la gente está ahí, el que recicla PET está ahí para hacer dinero, entonces depende mucho del material, el precio del material de reventa. Y lo que quería agregar es que me pareció súper interesante el gráfico ese que mostraste, Rafael, de echarle la culpa a Asia, del 2016, porque yo lo que tenía entendido también, y que eso se cortó, es que Estados Unidos les estaba vendiendo basura para reciclar a Asia, ¿no? Que le mandábamos contenedores de plásticos y de materiales, y en algún momento los países asiáticos no dieron abasto para reciclar, y hay fotos de contenedores ahí abiertos con material esperando ser reciclado, que en el fondo terminó en el medio ambiente. No sé si encontrás alguna relación con eso también. Creo la parte de que va al medio ambiente es parte de eso, pero creo que a Estados Unidos y a los países donde mandaban los materiales a Asia para reciclar, creo que le vino bien, y para enfrentar la parte que el problema de basura es un problema tuyo y tenés que resolverlo, ¿no? Y si no, tenés que pagarlo, ¿no? No podés agarrar y evitarlo. Y Estados Unidos realmente eso, primero fue un caos, porque había demasiado material, no se podía hacer nada, pero ahora realmente eso abrió un poco el tema de la necesidad de los estados, California, la parte del Midwest y las costas, de empezar a tratar de resolver este sistema de cómo recuperar estos materiales. Creo que en realidad fue algo que se cortó y creo que es algo responsable que se tiene que hacer. Pero justamente, como decís vos, justamente ahora estamos forzados a ver qué se va a hacer con ese material ahora. Y creo que ahora hay políticas un poco más interesantes, que ese concepto que antes no se podían quemar las cosas para recuperar la energía. Hoy en día, bueno, si el material no tiene valor económico, por lo menos tiene un valor energético que todavía puedo usarlo. Bueno, sí, acá evidentemente hay un balance que tienen que ejercer también los estados, ¿no? Y justamente con lo que decías antes, Rafael, en cuanto al tema del precio de los materiales, que muchas veces hay muchos materiales que no se reciclan porque el precio no cierra, y ese es el balance que tienen que ejercer los estados para poder sacar ese material del medio ambiente y que se pueda volver a reutilizar, ¿no? En el tema de que no dejan hablar, acá por lo menos en la Argentina, en cuanto al tema de recupero energético, que sería una buena solución, nosotros ya hace muchos años que venimos hablando de ese tema, casi 30 años, cuando en Alemania ya se usaban las plantas de recupero energético que emitían gases por el equivalente a 5 vehículos en movimiento, y hoy hablar de recupero energético en Argentina es una mala palabra. Y esa podía ser una de las soluciones, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complejo y que todavía no tenemos resuelto. Y es justamente hablando de ese tema, también hay una pregunta, dice, ¿cuál sería o cuál es el rol de las compañías consumidoras y municipalidades con respecto al uso responsable de los envases? Ese es un tema bastante interesante, porque realmente lo que pasa, y creo que es la parte de responsabilidad dual y responsabilidad de multifacete, porque realmente lo que pasa es que las empresas terminan produciendo un envase y enviando al consumidor, y después, pero la parte de colección de los envases depende del municipio, que no tiene la plata para recolectar. Generalmente se basa en poder después subsidiar esa recolección a través de un impuesto o algún sistema donde el consumidor tiene que pagar. Entonces hay un tema responsable doble ahí, y se está viendo en muchos lugares esta parte de Extended Producer Responsibility, responsabilidad extendida, donde las empresas tienen que ser parte también responsable. Si voy a vender este volumen de cosas en un mercado, también soy responsable de que este volumen de materia se van a juntar.
en Europa y en Norteamérica está avanzando bastante. Estados Unidos por la parte complicada de que tiene 50 estados y 50, la parte de desechos depende de los estados y no es una parte federal. Ese tema fue por muchos años tabú. Ahora creo que realmente se está finalmente empezando a abrir un poco la discusión, veremos para dónde va. Y si no está funcionando la parte federal, está tratando por lo menos la parte de agregación de estados de diferentes regiones como la costa oeste o el Midwest, tratando de ver eso. Acá hay una pregunta de privada que justamente tiene que ver con la parte de la envase, que justamente le preguntan cómo funciona la parte de recolección de envases en Estados Unidos. Y depende, ¿no? Pero generalmente para Javier funciona diferente. Lo que va a ser interesante que Javier diga cómo él funciona en la parte de Javier. Pero por ejemplo, en donde nosotros vivimos, o en el Midwest, lo más común es lo que se llama una colección simple de material de reciclado, porque si vos separás mucho los materiales, lo que pasa es que la cantidad de gente que participa en eso baja muchísimo. Entonces lo que pasa es que uno tiene la parte de la colección simple, en el estado de Michigan, por ejemplo, tiene la parte que va a la parte de los rellenos sanitarios directamente, y después hay un sistema diferente que está separado, que justamente es muy controversial también, donde cada botella tiene un depósito, que uno tiene que devolverla a un lugar particular. Entonces, ¿eso cómo funciona? En el estado de Michigan, o sea, yo compro una gaseosa, pago 10 centavos por cada botella que compro, cuando la doy de vuelta me devuelven eso. El resto de los materiales vienen por una parte de colección general, donde yo mando y uno paga para que lo busquen y una empresa se encarga de hacer eso. Pero lo que uno paga no es suficiente para financiar esa colección. El municipio también tiene que hacerlo. Y en California es un poco diferente. No sé si Javier querés contar un poco. Es un poquito diferente en el sentido de que no funciona tan bien el tema de devolver los envases. Por ejemplo, las gaseosas, las botellas de cerveza. En Michigan, en los supermercados hay máquinas, entonces uno que le dan el dinero ahí inmediatamente. Acá lo hacen demasiado complicado y en mi caso, que tenía todas las intenciones de recuperar lo que había pagado por los envases y eso, al final tiro los envases en el contenedor de reciclado, todo mezclado. Entonces, básicamente hay te dan tres, cada casa recibe 3 basureros, que son unos contenedores de plástico grandes, uno para residuos verdes, uno para la basura común y otro para materiales que se puedan reciclar, que son más que nada envases, de papel, de metal, de plástico, de vidrio. Y básicamente hay un basurero municipal y ellos se encargan de separar los materiales, algunos materiales. Si uno va a la página del basurero, te dan específicamente los datos de qué material se va a reciclar o no ahí, y eso cambia un poco de municipalidad a municipalidad. Pero cuando me mudé de Michigan acá, se extraña bastante la posibilidad de devolver los envases y que te devuelvan el dinero. Acá, ¿Y el tema de los Tetra Brick y los flexibles, Javi, cómo es? Sí, eso todavía es más complicado. Hay una página, no me acuerdo cómo se llama, cartons.com o algo así, o que te dice dónde hay una planta que pueda separar el papel del aluminio, del plástico. No son para nada comunes acá, no sé, en Michigan, pero creo que en general no se reciclan ese tipo de cosas a nivel de Europa. Acá en Argentina ya las empresas papeleras han comprado pulper que reciben y que incluso separan el polietileno del aluminio y el cartón, ¿no? Porque la fibra en el caso de la fibra de Tetra Pak es una fibra muy buena, una fibra virgen, fibra larga, que viene muy bien para después fabricar papel craft o otro tipo de papeles, ¿no? Claro. Para Rafael. Si me permite, Jorge. Sí, Jaime. Hablando de esto del reciclo de Tetra Pak, le hablan desde Lima a Javier, Rafael. Tetra Pak en Brasil, con los alemanes hicieron un trabajo interesante cuando Lula estaba en el gobierno.
hicieron tableros aglomerados. Y si tú ves esos tableros aglomerados, tiene una presentación por el metal, impresionante como te reflejaría, y fue utilizado para hacer casas de interés social. Así se llevó el tema del reciclado del Tetra Pak. Esa lámina se llama Teplac y también se está usando acá en la Argentina con Fundación Techo. Bueno, es un tema largo ese, pero el instituto estuvo en convenio con Techo y Tetra Pak para usar el material de scrap, no el postconsumo. El postconsumo es otro tema. Sí, claro. Pero bueno, es un tema muy largo para tratar ahora. Gracias, Jaime. No, Marta Galac, una pregunta para Rafael. Dice, ¿qué pasa con el uso de reciclado para contacto con alimentos en Estados Unidos con los procesos super clean de descontaminación para poliolefinas? En el caso de la tecnología para las poliolefinas del reciclado, principalmente lo que es que va a estar en contacto con alimento de vuelta, necesita una certificación particular, que toda la parte de contaminación que tuvo la poliolefina en el ciclo de vida pueda extraerse completamente y el proceso sea garantizado por el FDA, que ese proceso se hace. Entonces, en la parte de botellas PET hay mucho de eso, Europa tiene mucho de eso, Argentina también tiene, creo, esa tecnología, Estados Unidos tiene el bottle to bottle. En la parte de poliolefina, hay tecnologías que hacen eso, pero lo que se usa principalmente, justamente en el galón ese de leche que mostré, se usó tres capas, donde la parte del medio es la parte donde se introduce la parte más grande de resina reciclada, y después se usaban la resina virgen adentro para la parte de contacto con el alimento, que en este caso fue la leche. El tema más complicado ahí es siempre justamente que la tecnología de poder reciclar de bottle to bottle o polifinas a alimento de vuelta, y eso es algo que los ejemplos, es interesante cómo se pueden armar y cómo se tienen creo que armar. La poliolefina, si uno la mira en este momento, la reciclada es más cara que la poliolefina virgen. Por una razón de que ahora empezamos a producir poliolefina a través del fracking y eso produce un precio muy bajo de la poliolefina. Pero es más que eso todavía, la poliolefina que es para la parte de contacto de alimentos es todavía mucho más alta. Entonces, parcialmente a una compañía le puede haber por una parte social responsable hacer un beneficio de decir que tiene material reciclado para alimento justamente por la parte del consumidor. Pero si eso no se cierra y no hay un buy-in del consumidor y de la empresa por un largo plazo, eso pasa por un tiempo, después el mercado termina compitiendo y termina desplazando porque el precio de la poliolefina es tan barato. Y un tema de que uno falla y justamente poder medir el costo, el true cost, el costo real social, económico y de medio ambiente que esa poliolefina produce. Entonces, mucho de que se usó ahora realmente la poliolefina virgen termina desplazando a la reciclada, y cuando uno quiere usar realmente lo que como lo llaman acá, el galón de leche es uno de los materiales más reciclados acá, justamente porque es poliolefina de alto impacto, también los detergentes, eso. Pero realmente lo que pasa no es un bottle to bottle o un galón de leche, lo que pasa justamente es un downcycling del material y se usa para otras cosas, que se va a usar para la parte de construcción, para la parte de fibras y esas cosas. Pero lo que tiene que pasar ahí justamente que encarece mucho es toda la parte esta de limpiado que tiene que pasar en los poliolefines. Gracias, Rafael. Bueno, acá tengo un par de preguntas también que tienen que ver con las charlas de ayer. Una es para Silvio, dice, ¿cómo afectará el COVID-19 el impulso de la industria 4.0? ¿Qué pregunta? A ver, nosotros entendemos que la crisis del COVID en realidad lo que hizo sí lo afectó, pero en términos
positivos en ese sentido. Una de las industrias que no pararon, digamos, durante este periodo, por lo menos en lo que es Argentina, y entiendo que en el resto del mundo también, fue la industria del packaging. Y de hecho el COVID la fue acelerando, se aceleró la automatización, se aceleró la digitalización de la industria, digamos, hubo cuestiones relacionadas con cambios de estrategia de manufactura en muchas de las empresas, porque muchas empresas se vieron justamente en la necesidad de fabricar de más productos que en algunos casos no tenían experiencia en hacerlo, o que eran líneas que o estaban en desuso o prácticamente paradas. Nosotros puntualmente en Argentina venimos bastante castigados desde el punto de vista del desarrollo de la matriz productiva, con una fuerte desaceleración, pero bueno, con líneas y trabajando, empresas trabajando probablemente a un 60% de lo que podrían llegar a estar trabajando, en algunos casos, en el mejor de los casos, y también con una tecnología que, si bien no es obsoleta, es una tecnología que hace tiempo que no se actualiza, ¿no? En ese sentido, las empresas tuvieron como que pasar de primera a quinta prácticamente en un mes, digamos, ¿no? Porque fue el furor del alcohol en gel, después el furor de los barbijos, después el furor, recuerdo, de los hisopos, bueno, y un montón de cuestiones, que todas esas cuestiones que en parte el gobierno fue, la crisis, pero también el gobierno fue impulsando porque se necesitaban todo ese tipo de insumos, hizo que muchas empresas de packaging salieran corriendo a fabricar y no haya envases de repente, ¿no? De repente nos tocó un momento donde no había envases de pequeños tamaños, pequeñas dosis para por ejemplo, el tipo de alcohol en gel. Entonces, ahí, después, posteriormente, como esto fue evolucionando, también lo que sucedió es que la gente, que al principio estaba más bien consumiendo de manera atrincherada, por llamarlo de una manera, de otra manera de consumo completamente diferente al que venía teniendo, empezó a consumir de otra manera incluso, ¿no? Con el comercio electrónico, con los pedidos de los supermercados. Recuerdo que hasta hace muy poco, acá en Argentina tenemos el tema de las bolsas que están prohibidas en los supermercados, bueno, pero ahora todo viene con bolsa, ¿no? Entonces esa controversia que tiene que ver entre el COVID, la sustentabilidad y la protección del usuario, hizo que en realidad hoy se pongan en manifiesto un montón de cuestiones que evidentemente son muy políticas y que no tenían que ver justamente con prohibir los sorbetes o prohibir las bolsas, ¿no? Tenían que ver con otras cuestiones. Yendo un poco a la pregunta, la respuesta es: ¿cómo se ve afectado? Se ve afectado, en mi sentido, de manera positiva. O sea, por suerte, hay muchas acciones que ya estaban tomadas y otras que se encaminaron, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que es tecnología se vio acelerado. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el fortalecimiento de algunos acuerdos con proveedores logísticos. No sé, de repente yo he visto las cadenas de alimentos, los restaurantes que han reforzado acuerdos con empresas que se dedican al envío de puerta a puerta de lo que es productos alimenticios, ¿no? El caso es la gente esta en nuestro caso de Frisata, ¿no? Que tuvo que salir a buscar logística propia, logística punto a punto. Bueno, ahí se vio muy manifestado todo el tema del cambio en manera positiva. Después hay una estructura industrial que fue migrando, ¿no? Que tiene una base potente, pero que fue migrando y que bueno, eso en cierto modo a la industria del packaging lo terminó fortaleciendo. Vamos a ver cómo termina esto o cómo después se empieza a estabilizar, pero en cierto modo lo que yo considero es que el cambio para nosotros fue positivo.
Gracias, Silvio. Y bueno, hablando de COVID, hay una pregunta para Javier. ¿Qué opinás, Javier, con respecto a cuál sería el futuro que vos podés vislumbrar del sector educativo a raíz de la pandemia? Sí, nos agarró, en esta por ahí Rafael tiene algo para decir. A ver, nos agarró a todos por sorpresa en marzo. Tuvimos que cambiar los planes de pasar de educación cara a cara a online, en cursos que nunca se habían dado online, por ejemplo. Entonces fue todo un poco, en nuestro caso tuvimos ahí unas 2 semanas para reconvertir y empezar el cuatrimestre de nuevo. Pero a mí me parece que el resultado general, o sea, ahora no es lo ideal, digamos, creo que es tan bueno tomar clases con profesores ahí en el mismo lugar y poder discutir y hacer cosas en los laboratorios, o sea, no hay duda que eso es lo ideal. Ahora, la mudanza esta, el reconvertir cursos a modalidad virtual, me parece que nos dio un montón de ideas y nos abrió un poco los ojos de las cosas que se pueden hacer. Y me parece que hay muchas cosas que las vamos a incorporar. Por ejemplo, lo más simple es todas las reuniones que uno tiene acá en la universidad, que era ir a caminar, ir a otro edificio, ahora de repente me parece que se van a seguir haciendo por Zoom. Los estudiantes me parece que también, la historia que les cuento es que yo cuando me vine de Argentina seguía trabajando para Argentina y sigo trabajando hasta el día de hoy, y era todo por Skype, y me pasaban los proyectos, yo trabajaba, mandaba para allá. Eso fue en el año 2000, o sea, ahora creo que no hay una sola persona que no haya trabajado en algún momento antes de la pandemia de esa manera. O sea, esto nos ha forzado a generalizarlo, digamos, pero tampoco era una cosa tan rara trabajar de esta manera y mandar archivos, tener reuniones virtuales. Así que todos los estudiantes están llevando ese agregado, digamos, que es, bueno, un entrenamiento básico en trabajo remoto sin estar contratado por una empresa. Muchos, por lo menos el cuatrimestre pasado, muchos de los proyectos estos que hicimos eran así. Los chicos estaban en cualquier lado de California o del país y trabajaban colaborando de manera digital. No es lo ideal, pero me parece que a veces no queda otra. Y aún cuando no haya pandemia, muchos van a seguir trabajando así con China o con otros países donde fabrican las cosas. Así que en ese sentido está bien. Y después cosas más puntuales, como por ejemplo, la universidad acá tiene programas disponibles para los estudiantes y esos programas en general están disponibles en los laboratorios de las universidades. Y como los estudiantes no están acá en el campus, ahora sí, pero en el cuatrimestre anterior no, la universidad lo que hizo fue poner todo eso en la nube. Entonces los estudiantes con su email pues tienen acceso a los programas que de otra manera solo tendrían acceso si estuviesen en el campus. Y eso también va a quedar para el futuro, digamos, cuando los estudiantes estén acá, muchos estudiantes no van a ir al laboratorio de las computadoras, van a usar cualquier programa a través de las nubes. En general estoy de acuerdo con Silvio, o sea, me parece que nos quedamos con lo positivo del cambio, digamos. Es lo de siempre, las crisis provocan que uno se las ingenie y de repente te ocurren ideas a todo nivel, ¿no? Los profesores, los estudiantes, la universidad en general. ¿Sí? Va a ser distinto después, aún cuando volvamos a la normalidad va a ser distinto. Estás muteado, Jorge. No sé, Rafa, vos tenés otra perspectiva desde Michigan. Muy parecido a lo ¿Cómo les está yendo a ustedes? Ya, muy parecido. Nosotros ya hicimos todo online, 2 semestres seguidos, y creo que la primavera va a ser parecido a todo el campo. Creo que el beneficio que trajo es la virtualización de las cosas de esos mega labs con computadoras para programas que se pueden hacer solo ahí, ya van a ser una cosa del pasado. El desktop virtual se está volviendo algo mucho más común, y ahora una empresa que quiere hacer un negocio con vos tiene que ofrecer eso y buscar la forma de cómo garantizar.
Lo que sí se volvió un poco complicado es la otra parte, que se trata también de mover la parte de experiencia a la parte virtual. Y, por ejemplo, si uno quiere hacer un laboratorio de química y tiene que hacer o ver cómo pasa una reacción, o quiere hacer una parte física, se trata de volviendo también a la parte virtual, y eso es más complicado, ¿no? Creo que esa parte real, o lo que usted hace en la parte de prototipo que se hace, que hay que cortar, armar y probar, y la parte del laboratorio, eso es muy difícil cambiarlo, y realmente muy difícil armar la reacción con eso. Hay progreso en eso, pero no suficiente. Y para sí. ¿Seguís, Rafael? No, simplemente que para packaging, que es una, como Javier dice, es multidisciplinario, pero no es química 1, química 2, y hay cosas más particulares. El volumen de la necesidad no es suficiente como para bajar el costo de la producción de esas cosas virtuales que son necesarias. Bueno, acá tengo una pregunta re interesante para Rafael, que dice, ¿puede haber desarrollo sustentable sin el uso de envases? Creo que la necesidad de pasar de producto, y por eso cuando hablaba de Packaging for Sustainable Development, el envase es algo intrínseco y cumple el rol en todas las categorías estas. Creo que hay una imagen que tenemos que trabajar con toda la industria y nosotros, en tratar de sacar esa imagen que tiene el envase al final, y una parte justamente de la parte final, pero no desarrollo sustentable sin la parte de envases y sin protección de los recursos, no creo que sea posible. Así que creo que el packaging es una parte integral de toda esta parte de las Naciones Unidas, y creo que cuando más pronto nos demos cuenta de la necesidad y cambiemos la perspectiva de lo que tenemos que resolver, más pronto podemos tratar de atacar este problema, que realmente creo que por ahí nos desviamos de lo que es, y tratamos de buscar otro tipo de, atacar a otro tipo de solución que no nos va a llevar a un avance como sociedad. Muy bien, gracias, Rafael. A ver, Javier, ¿por qué a veces los cambios tecnológicos en la industria del envase parecen ocurrir muy paulatinamente, si es que ocurren? Como pienso que te están preguntando por qué tan lentamente, ¿no? Sí. Es una buena pregunta, no sé si tengo la respuesta. A ver, si me voy a... A ver, me da la impresión de que... o sea, la industria del envase es bastante diversa y complicada, compleja. Me parece que hay cambios tecnológicos que se han adoptado súper rápido. Entonces, cambios de materiales, no sé. Otros llevan décadas, otros todavía seguimos usando la misma tecnología de hace, no sé, 50 años. No sé, troquelado de papel, por decirte algo. Pero, por ejemplo, cambió muchísimo cuando los plásticos se hicieron masivos para envase, en la década del 50, del 60. Ha cambiado muy rápido, por ejemplo, con el tema del e-commerce. Por ejemplo, acá Amazon y Mercado Libre y toda la complejidad logística que hizo posible todo eso. A mí personalmente me gustaría que sea mucho más rápido. Por ejemplo, en el tema de los materiales, que es lo más complicado, me parece que va a haber innovaciones y inventos súper importantes, pero me da la impresión de que los problemas son tan acuciantes que estaría bueno que pasaran más rápido, pero no sé cuándo van a pasar. Estamos un poco... Ayer decía, por ejemplo, la parte de desarrollo sustentable, me da la impresión de que estamos un poco estancados como industria. Hace 20 años, que es cuando yo empecé a contar, que es como que estamos en una situación muy parecida. No veo realmente cambios. Seguimos discutiendo el reciclado, seguimos discutiendo si es plástico o papel, o sea, estamos como encallados en el mismo lugar. Me parece que de la exposición de Rafael nos damos cuenta de lo complicado que es, y cuando es complicado tardamos más en resolverlo. No
yo me río porque yo creo que todavía está Roberto Sánchez, que es nuestro coordinador de medio ambiente, y yo siempre le digo, hace 30 años que venimos hablando de lo mismo. A mí me da esa impresión. Sí. O sea, cuando uno ve los detalles, obviamente hay cosas que han cambiado. Pero, a ver, si lo vemos desde la perspectiva más alta, es como que el cambio tecnológico ahí cuesta mucho. Sobre todo si uno se compara con otras industrias, como la digital, digamos, que cambia de año a año. O sea, es otro ritmo. Entonces, la industria del envase por ahí tiene otro ritmo, porque estamos lidiando con cosas concretas, con cosas físicas. Pero yo creo que también, en realidad, también es el cambio social el que tiene un peso muy fuerte en este caso. No sé si solo es el tecnológico. El tecnológico, a ver, nosotros las plantas de reciclado las tenemos acá. Por ahí no tenemos la cantidad suficiente, pero solo se recicla el 25% a lo sumo de plástico. El resto no se recicla y es por cuestiones sociales y no tanto tecnológicas, porque la tecnología existe. Acá el tema es que no hay materia prima. O sea, perdón, no es que no hay materia prima, la materia prima está. Lo que no se hace es recolectarla por diferentes cuestiones sociales y políticas. Hay un montón de cuestiones. Si nos ponemos a hablar de ese tema, por ahí no terminamos más, pero en realidad tiene que ver mucho con eso, porque la tecnología existe, hoy tenemos PET de grado alimenticio acá en Argentina, lo tiene en láminas, en preformas, en pellet, digamos, en cualquier tipo de tecnología, de forma, digamos, ¿no? Y digo PET, pero también podría decir vidrio, como también podría decir papel, y los porcentajes no es que son extremadamente mayores en los otros materiales, más o menos es el mismo porcentaje, pero hay una cuestión social importante ahí, que es que no se está recolectando, por diferentes cuestiones que, no sé, por ahí conviene hacerlo en otra charla, digamos, ¿no? Pero a veces no es tanto la tecnología lo que termina condicionando, sino que es ese triángulo virtuoso que estuvo mostrando Rafael también, ¿no? Sociedad, economía y tecnología también, ¿no? Es un poco eso. Hablando de tecnología, Silvio, y ya que estás contestando parte de la pregunta, también tengo una pregunta de la charla de ayer que dice, ¿qué beneficios conlleva monitorear el indicador de efectividad total de los equipos en tiempo real? Bueno, a ver, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es el indicador de efectividad total de los equipos, es el famoso OEE, que están en todas las plantas, que los que están en producción creo que viven, sueñan, comen y duermen con ese factor, digamos, ese indicador en realidad es un poco el que termina midiendo las paradas, las averías, qué sé yo, las reducciones de velocidad, los rechazos, ¿no?, de producción, los malos control de calidad, digamos, un poco el factor de eficiencia de una línea de producción bueno, ¿qué beneficios tiene tenerlo en tiempo real? Tenerlo en tiempo real significa que voy a conocer mis datos de primera mano en tiempo real, midiendo realmente lo que yo necesito medir. ¿Para qué? Para tener justamente todo lo contrario a lo que mencioné antes, tener menos paradas, tener menos ineficiencias. Entonces, si yo puedo medirlo en tiempo real, voy a terminar siendo más competitivo. Si lo puedo medir en tiempo real, voy a terminar mejorando mi ROI, mi retorno de inversión, voy a hacer mejorando lo que mencionábamos ayer. Ayer hablábamos de flexibilidad, hablábamos de dinámica, ¿no? Hablamos de modularidad. Bueno, ¿cómo hago para que ese contexto tan variante, ¿no?, tan customizado, como decíamos ayer, en pequeñas porciones que generan grandes cambios de configuración, porque hoy los tiempos muertos de setup en cualquier línea de producción son ineficiencias, ¿sí? Hablábamos de lean manufacturing, hablábamos de ineficiencia, esos cambios de setup hay que bajarlos.
hay que bajarlo. Entonces, todos estos cambios de configuración van en contra de la línea perfecta que nosotros conocemos desde los libros. Bueno, mejorarlo en tiempo real facilita ese trabajo, reduce los costos, mejora los programas de producción para hacerlos más flexibles y escalables. Bueno, nada, en cierto modo tener la información, no solo los datos, sino que los datos convertirlos en información valiosa para la mejora continua, eso significa tener los datos del indicador en tiempo real, básicamente. Bueno. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta ¿podría hacer una pregunta a Rafael o a Javier? Sí, adelante. Estaba leyendo una pregunta que estaba. No, sí, no sé si me toca, porque no lo escribí yo. Porque es una pregunta existencial que tengo hace más o menos 30 años. A ver si, que no sé si corresponde al tema, pero sí, seguro la cuestión que sí. es la siguiente. Aldo, me da miedo. Me da miedo. ¿Te da miedo, Jorge? No, quédate tranquilo, que no es de mujeres. Escúchame. Escúchame. En la industria farmacéutica, los europeos, los alemanes, los italianos usan mucho el blister, o sea, el comprimido en blister. Y los americanos, no sé por qué razón, y esa es la pregunta, ¿por qué no adoptan el blister y están con el bendito frasquito hace 100 años? Esa es la pregunta. Es antiquísimo la idea del frasquito de plástico. A ver, no sé si tengo la respuesta. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención también cuando vine acá, incluso ese fue mi tema de tesis, de máster, porque los frasquitos esos son antiniños, y los blisters en general son mejores en eso. Pero toda la industria farmacéutica acá está basada en que la farmacia es una especie de envasador. Te cuentan las pastillas, te dan 30 Lexotanil. El farmacéutico se dedica a eso. Y algunas farmacias, por ejemplo, creo que la de Walmart, por ejemplo, empezó a usar blisters, pero también, como el sistema está armado para que la farmacia sea una especie de envasador, tienen que tener las máquinas, las blisteras ahí en el negocio. Y supongo que hay un poco de lobby, un poco que la industria funciona así. Hay un montón de empresas que les encantaría entrar en el negocio farmacéutico acá y vender los blisters, pero es más que nada cómo está armada la industria farmacéutica acá. Sí, que es totalmente diferente a la que tenemos muy nosotros. Diferente. Me tocó enfermarme en Chicago hace unos años. Sí. ¿Te acordás? Me acuerdo. Javier. Lindo lugar para... Y el médico me hizo una prescripción de un antibiótico. Y fui a la farmacia y lo tuve que esperar y me lo prepararon en el momento y me dieron el frasquito con las cápsulas con polvito adentro. O sea, lo hacen ahí en el momento. Así que bueno, es totalmente distinto, que antes en la Argentina también era así, que es lo que se llamaba receta magistral. El farmacéutico preparaba la receta que el médico les pedía al paciente. Eso acá después se cambió con la industrialización de los medicamentos, y en Estados Unidos parece ser que continuó de la misma manera que hace muchos años, ¿no? Y es un tema cultural, ¿no? De cambiarle la cabeza también a la gente, que también es difícil. Bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer preguntas. Tengo una pregunta, no sé si se puede, Jorge. Jerónimo habla, Jerónimo Ferrero. Jerónimo, dale. Para Javier y Rafael, quizás para ambos. Un poco si ven alguna innovación disruptiva o si hay algún seguimiento de, no sé, de startups, mirando envases de fuentes sustentables, se habla a veces de algas, de moluscos, que puedan dar como un golpe en la mesa, digamos, y cambiar drásticamente el mercado, como, qué sé yo, como puede haber hecho Netflix con Blockbuster, que en 3 años desapareció una industria o cambió todo, digamos. Entiendo que hace un ratito hablaban esto de la virtualidad o lo digital versus lo físico, que hace que sea más fácil moverse en el entorno digital, pero ¿ven que pueda pasar algo así? Digamos, me imagino que también tendría que estar acompañado con un cambio en las tecnologías de envasado, como a lo mejor en algún momento fue
cuando pasamos de papel o de celofanes a otros materiales, que debería demandar un cambio en la industria, pero digamos, me imagino que debe haber algunas startups o algunas cosas que empiezan a aparecer y hay algún tipo de seguimiento. Sí, a ver, yo lo contesto muy rapidito y después le dejo, me parece que Rafael en esta va a tener más información. A mí me parece que un poco lo que va a pasar es eso que hablábamos ayer de las tecnologías que se desarrollan un poco en la periferia y que no son masivas y que llevan un montón de tiempo de desarrollar. Y uno ve que hay un montón de esas. Lo que pasa es que yo no conozco materiales mágicos todavía que nos solucionen todos los problemas estos, pero si uno ve cómo los publicitan esos materiales, parecen materiales mágicos. Y es un poco porque también estas empresas están tratando de mostrar que lo que están haciendo tiene un valor alto y que necesitan inversores, entonces tienen que hacer un esfuerzo extra. Y por ahí como que sobrevenden las virtudes de lo que están desarrollando. Hay un montón de gente trabajando en eso, un montón de empresas. No, hay algunos materiales que se han masificado, incluso que han llegado, por ejemplo, por darte un ejemplo, hay un material que se llama paper foam, que es una especie de espuma de papel que supuestamente es compostable y que incluso, por ejemplo, Fitbit lo empezó a usar para las bandejitas para retener los productos adentro. Es de Holanda el desarrollo. No sé a largo plazo cuán masivos se van a convertir. Me parece que por ahí en algún momento va a haber, sobre todo si la legislación ayuda, va a haber invenciones de materiales novedosas, como ha pasado, o sea, ha pasado en el pasado, o sea, que tiene que volver a pasar. No es que todos los plásticos que usamos son únicos, puede que tarde mucho tiempo. No sé, Rafa, si quieres expandir. Un poco, el tema de materiales y, bueno, la parte que todos trabajamos un poco. Realmente, si uno está empacando, realmente lo que va a estar buscando es que hay muchos tipos de envases, muchos tipos de necesidades, ¿no? Y no hay un material que va a poder suplantar todos esos envases. No creo que, no es que uno necesita una paleta enorme de materiales para poder realizar lo que quiere hacer. Y lo mismo también para después, para recuperarlo. Y es el tema que por ahí creo que estamos en la dirección equivocada, que creemos que todos esos materiales se pueden recuperar de una sola manera. Yo creo que tenemos que recuperar el 100% de lo que entramos en el sistema tecnológico a través de cuando lo desechamos, y después va a haber razones para usar eso de una manera que sea reciclado, recuperar la energía, compostado. Eso, hay todo ese escenario para hacerlo que vamos a hacer. Con respecto a la pregunta específica, hay partes de materiales que están tratando de avanzar un poco más, bajando los costos, justamente la parte que es lo más complicado. Algunos de estos materiales tuvieron un poco más de ventaja antes que el fracking venga a producir la parte, por ejemplo, en la parte de polímeros, que uno entiende más. El fracking impactó muchísimo la industria de las poliolefinas y la parte de polímeros. Y ahí hay un tema de discusión enorme. Estos temas nosotros... ¿Eso se lo debemos a Trump? ¿O? No, eso viene de antes. Ya viene de antes. No, viene eso, pero la parte justamente de los recursos, eso, y el entendimiento de esto, si uno va a usar estos recursos que no son renovables, y uno tiene que empezar a entender el valor real de eso. Si uno lo va a usar y no va a pagar por eso, por supuesto que va a tener un costo mucho más bajo que los materiales que uno los tiene que producir, que son renovables, ¿no? Pero hablando de eso, hay tecnologías, por ejemplo, algunos polímeros que ahora están usando las fuentes de carbono que salen de los rellenos sanitarios, que son materiales que realmente los rellenos sanitarios que emiten metano tienen que garantizar que no lo van a emitir al medio ambiente, lo están usando, y eso tiene un costo mucho más bajo, que empieza a dar un poco de posibilidad a producir esos polímeros con un costo mucho más bajo. Y si uno puede empezar a usar el fracking para producir esos polímeros, tal vez uno pueda tener eso. Pero uno tiene que entender que la evolución de un material, las poliolefinas se producieron en el 20, en el 50 empezamos a usarlo, el PET en el 80, recién en el 2000 y algo empezó a ser masivo. O sea, lleva mucho tiempo introducir un material.
y recuperar ese material no es tan fácil. Entonces, para nichos puede ser, para áreas. Y después, ¿qué vamos a hacer con esos materiales? Algunos de esos materiales se van a poder reciclar, pero también puede ser que si están contaminados uno lo va a compostar. Pero creo que la parte material lleva, no hay una solución para todo, y eso es justamente la parte packaging, ¿no? Que tiene tanta complejidad para tantas áreas, y lo que es farmacéutico, food y todo diferentes áreas. Y si uno puede poner un valor real a los recursos no renovables, entonces creo que estas tecnologías pueden competir un poco mejor. Hasta que eso no pase, y eso es parte de política y parte de sociedad que tenemos que decir cómo hacemos, creo que es difícil competir muchas veces en eso. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hay Bueno, una pregunta en el chat de que hablan justamente de los indicadores, que dice, un problema con el que nos estamos encontrando frecuentemente está en decidir entre los diferentes indicadores a priorizar a la hora de elegir el empaque para el producto, por ejemplo, reciclabilidad o emisiones, sobre todo a la hora de generar o elegir nuevos empaques para productos. Esto lo pregunta Emanuel Gómez. Disculpa por la pronunciación del apellido. Y eso creo que pasa, que la parte de ciclo de vida es un área que sigue avanzando, ¿no? En el primer estudio de ciclo de vida lo hizo Coca-Cola, en realidad, para la parte de envases de Coca-Cola, y después de ahí empezó a avanzar. Creo que es un área que hay bastante investigación, está manejándose. Lo principal de esa parte es la transparencia y poder garantizar de que los indicadores que uno está marcando son los que va a tomar para hacer decisiones. Y creo que eso todo el mundo estamos en el mismo tema. Lo más estándar que uno ve en la industria es que las industrias tratan de mapear los indicadores que usan para decisiones de envases sustentables con los indicadores que tienen de la industria, de que están, por ejemplo, si es una industria que le importa la parte de emisiones al agua, la salud, la parte social y la parte energética, esos indicadores van a ser parte y se van a alinear con la parte de la decisión de los envases. Se está tratando generalmente, creo que mundialmente, de buscar una manera más consensuada de poder hacer esto, pero creo que eso todavía va a llevar un par de años de que podamos tomar decisiones un poco más holísticas para usar indicadores que representen decisiones un poco más imparciales y no basadas en simplemente una política y en algunos casos simplemente una visión. está muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Diego. Hola, ¿qué tal? Sí, la hice en el chat, pero aprovecho y la hago. Vengo escuchando por las diferentes respuestas que uno de los principales inconvenientes, aparte de que obviamente la solución no es una sola, sino muy compleja, o una confluencia de varias, pero me pregunto, para cualquiera de los panelistas, ¿qué piensan sobre los países que pudiesen o que hacen políticas donde les exigen a los productores de envases incluir un X porcentaje de material recuperado por ley, o si no es por una imposición de porcentaje, si hay un incentivo negativo, dígase por impuestos o lo que sea, al utilizo de materiales vírgenes, 100%, por ejemplo, una bolsa o un empaque en general? ¿Qué piensan sobre este tipo de approach? Primero, pruebo yo. Lo que tengo entendido que, por ejemplo, el caso alemán, Alemania empezó a hacer con el sistema ese del punto verde hace bastante, en los 80. Me parece que a ellos les funcionó, no sé, no tengo los números. Para mí el tema de la regulación es clave. El mercado solo no creo que lo resuelva. Entonces me parece que regulaciones o impuestos aplicados de manera inteligente podrían llegar a orientar para dónde ir, pero lo que pasa es que me parece que eso no va a pasar porque lo veo súper complicado. Yo tengo que enseñar el diseño sustentable y guidelines y creo que no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, o sea, menos un senador que tiene que votar una ley. Así que me parece que estamos un poco mal parados en ese sentido, digamos, pues
no nos ponemos de acuerdo en los indicadores que se usan para determinar lo que es sustentable para una empresa no lo es para la otra, y las empresas se venden como sustentable o venden una idea como sustentable y basado en uno de esos indicadores y no en los otros. O sea, está muy complicado para legislar esto, porque me parece que ni siquiera la academia se pone de acuerdo. Dudo que podamos convencer a alguien de qué es lo que hay que hacer. Pero me parece que para mí sería clave que llegáramos a ese punto, porque ahí se empezaría a ordenar un poco la cosa, que para mí hoy es una anarquía total. El tema de recupero de materiales, reciclado, es totalmente anárquico, está librado al capitalismo y al precio que le pongamos a los materiales, con algo de regulación que está ahí, que varía en este caso en función de estados. California tiende a ir a la vanguardia de la regulación y ni siquiera estamos solucionando el tema. Gracias, Javier. Bueno, están igual que nosotros acá en Argentina prácticamente. Así que... Para aportar un poco más a tu pregunta, Diego, creo que esos tipos de legislaciones ayudan a tratar de incentivar. Un sistema de recuperar materiales necesita un mercado, si no, no funciona para cerrar. Pero creo que pensar que esas soluciones son soluciones que van a resolver el problema del desecho y la basura del medio ambiente es un poco naive, un poco pensar que tirar país al cielo, porque eso va a resolver una parte de los materiales que se puedan reciclar, se puedan recuperar y sean rentables. La otra parte no se va a recuperar. El sistema es mucho más complejo que eso, y creo que hay que poner la visión real, entender lo que es el 100% de los desechos y entender eso cuánto va a recuperar de los desechos, que va a ser justamente el PET, la poliolefina que esté limpia. El resto tiene que buscar otro mecanismo de recuperarse. Esto va a crear un incentivo de poder recuperar un poco del material, pero no más que eso. Y después, y realmente los países que están en esos lugares crean algún tipo de legislación que ayuda a los otros lugares. Pero a veces ves compañías que cumplen en esos países, pero no cumplen en otros países, cuando van a otros países no lo cumplen. Ayuda un poco a mover la aguja, pero no ayuda a resolver el problema. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Y es un poco triste tratar de pensar que con eso vamos a resolver el problema de los desechos. Creo que necesitamos una política mucho más integral, mucho más central. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los 50 estados necesitan por lo menos un poco de agregarse, entender, y creo que algunos de los estados están empezando a tratar de entender que esto tiene que ser zonas regionales, tratar de armar eso de una manera de poder hacerlo, pero si eso no se baja, por ejemplo, en Estados Unidos, la parte federal, que es muy difícil, va a ser muy difícil mantener eso, y vamos a tener siempre soluciones parciales y no soluciones que puedan ser totales. Y en Estados Unidos o países de recursos económicos altos, realmente, como mostré en el gráfico, más o menos el 100% en las ciudades se junta de la parte de residuos. Justamente donde tenés que juntar es donde no se está juntando, donde crean los problemas. Entonces, creo que es buena publicidad, pero no va a completamente resolver todo el problema. Necesitamos tener una consistencia más generalizada para poder entender cómo vamos a resolver esto. Muy bien. No sé si hay más preguntas. ¿No? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta más? Bueno, le agradezco muchísimo la presencia de todos. Gracias por estar, por quedarse hasta el final. Y agradezco especialmente a Silvia, a Rafael y a Javier que se hayan prestado tan amablemente para esta charla. Realmente fue, en mi caso particular, que llevo también muchos años en el instituto, realmente a mí me da mucho gusto escucharlos, pues gente muy clara, con conocimientos académicos muy sólidos, y realmente es un privilegio haberlos tenido con nosotros. A todos, bueno, les agradecemos nuevamente, y saben que en el instituto pueden conseguir información, tienen nuestra página web, nuestros mails, nuestros teléfonos, así que bueno, los esperamos cuando quieran. Ahora estamos digamos en pandemia trabajando desde casa, pero saben que también pueden comunicarse
a los teléfonos y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nos las van a pasar para que la podamos resolver. Bueno, gracias nuevamente y mucha suerte a todos. Una preguntita, disculpa la interrupción. No, me pareció muy interesante la presentación, todas las presentaciones, pero la de hoy me pareció sumamente interesante. Me gustaría saber si nos podrían enviar las presentaciones, por lo menos la de hoy, me interesaría porque me parece un tema muy, digamos, de una proyección a futuro importante, entonces si nos la podrán enviar, ¿es posible? Y vamos a ver, Bueno. Vamos a hablar con los disertantes y si es posible se las vamos a enviar. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos todos los mails de todos, así que quédense tranquilos que si las presentaciones las podemos tener, las vamos a enviar. Bueno, gracias a todos. Gracias, yo les pido, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Quieren un poquito más, Valeria. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Interesante. Muy interesante todo. Muchas gracias. Gracias. Gustavo. Excelente, excelente. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Encantada de conocer a los expositores. Muchas gracias. Realmente, gracias. Chao, gracias.